oportunidad de desarrollar junto, supongo, a un gran equipo del que ya ella misma nos va a comentar. Odra, bienvenida a Globovisión, bienvenida a Venezuela y bienvenida a Noticias Globovisión Tecnología. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Gracias por este espacio. Bueno, feliz de poder compartir con ustedes este pequeño logro, pero que sé que va a ayudar a muchas personas. Así es, Odra, para ponerlos un poco en contexto a las personas que nos están viendo en este momento, es la creadora de una plantilla inteligente, una sandalia inteligente, mejor dicho. Y obviamente esto es un proyecto que viene desarrollando ya desde hace algún tiempo. Estuve viendo un poco la información que has venido compartiendo también para otros medios de comunicación, Odra, y quiero que arranquemos pues por el comienzo, como debe ser. ¿Cómo nace la idea y por qué comienzas a trabajar en esta llamada sandalia inteligente? Bueno, maybe. La idea nace después que perdí a mi hermano. Lastimosamente fue un paciente diabético y que a pesar de que se tomaba todos los medicamentos, cumplía con los medicamentos, mas no con sus cuidados y también tenía ese temor de perder sus pies. Yo soy enfermera y él hizo que yo tuviera que explorar un poco más y comencé a estudiar en otros países desde Venezuela. Cuando estaba en Venezuela, yo comencé a estudiar para especializarme en lo que era curación avanzada de herida, pensando que si había una herida yo la pudiese curar mucho más rápido. Pasa la situación que se va a otro mundo, lo perdemos por complicaciones de la diabetes y él me deja en cargo entre todas sus cosas que hemos estado hablando de que yo hiciera algo, ya que yo tenía una clínica de herida en Venezuela y yo Ok. siempre le hacía énfasis a la gente que tenía que aprender a cuidarse para que no volvieran a tener las lesiones. Ok, Migro y el migrar también te hace ver un poquito más allá y me tocó ver personas con lesiones y con la misma situación. Que que ya habías llega, visto en tu hermano, evidentemente. sí, llegan tarde, maybe. Ok, Llegamos tarde a poder atender a esos usuarios por desconocimiento, por miedo, por múltiples cosas. Pero llegamos tarde a cuidar ese pie. ok, Bueno, al tocar migrarme, bueno, tuve que hacer otras cosas que no tenían nada que ver con enfermería, pero tú vas observando. Me tocó hacer parte de un equipo de una transnacional donde yo era especialista de un producto que ellos tenían allí. Posiciono el producto, pero a mí me toca viajar por todo Chile y ir a los centros de salud. ok, Y es lo mismo, personas con lesiones en los pies de alta data, 20, 30 años, que pierden su vida, pierden su trabajo, pierden muchas cosas. Y adicionalmente, unos pierden el pie y otros pierden la vida. ok. La pandemia te enseña mucho. Bueno, la pandemia nos enseñó a todos, ¿cierto? Que somos vulnerables como seres humanos. Y en esa pandemia, pues posterior a la pandemia, yo me tengo que desvincular de mi trabajo y ya yo tengo 50 años. Entonces tenía que pensar en hacer algo que también a mí me gustara y que fuera parte de un proceso que yo pudiera hacer sin que eso me afectara. Y comencé a decir, bueno, voy a cumplir la promesa de mi hermano, voy a empezar a ver. Yo comencé a estudiar lo que era video para poder crear videos. Después comencé a estudiar un poco de IA para esos videos, pero después investigué IA para salud. Ok. Y es ¿Ok? donde comienzas entonces a crear, digamos, lo que hoy por hoy es esta sandalia, ¿no? Hay obviamente todo un Sí. proceso de aprendizaje, que es lo que me has venido contando. ¿Y en qué momento comienzas entonces a, tecnológicamente hablando, a desarrollar ya lo que era la sandalia? Y si de una vez comenzaste con la idea de hacer una sandalia específicamente, o de pronto esa idea fue evolucionando en el tiempo hasta que llegó a convertirse en lo que es hoy por hoy. Mira, Maybe. Primero lo escribí y empecé a ubicar qué fondos, porque aquí hay fondos del Estado que ayudan a lo que es emprendimiento y comencé a explorar lo que era innovación, porque una cosa es lo que es las empresas o las pymes tradicionales y otra cosa es la fuerza de la innovación. Y ahí hay muchas oportunidades para que te puedan ayudar con emprendimiento. Ok. Por,
por supuesto, estudié todo lo referente a Corfo. Corfo es una institución del Estado que apoya a todo lo que tenga que ver con innovación. Y en ese momento, cuando yo comencé a postular, estaba muy en énfasis, bueno, ahorita también, pero en ese momento estaba muy en énfasis apoyar innovación, buscar innovadores. Y yo postulo el proyecto, lo escribo, yo todo lo hice muy manual primero, Ok. desarrollé mi idea, hablé con un amigo que también es venezolano, es de un ingeniero de biomedicina, y me da un oxti, me dice, claro que sí, es muy factible, tienes que ver ahora cómo vas a hacer con los datos, porque eso te puede generar muchos datos y es un datos basura, y bueno, ¿qué vas a hacer con esos datos? Exacto, Entonces, exacto. tuve que estudiar datos, ciencias de datos. Yo dije, ok, entonces voy a estudiar ciencias de datos y voy a ver qué voy a hacer con esos datos. Ok. Y en el camino, para hacerte el cuento más corto, después de estudiar un poco lo que era ciencia de datos, IA predictiva, redes neuronales, cómo hacer para que esa sandalia, siempre dije que tenía que ser algo que me arropara el pie, pensando en toda la estructura del pie, que es parte del proceso que muchas veces se va dañando dependiendo del tipo de diabetes que tenga la persona, Ok. ¿verdad? O la afectación o el tiempo. Ok. Entonces allí, ¿qué fue lo que hice yo? Bueno, exploré un poco, después que me ganó el fondo, tengo la oportunidad de poder contratar equipos de trabajo. Y es donde entonces comienza realmente, Odra, disculpa que te interrumpa, ese proceso de desarrollo de lo que es ya el producto final, supongo. Y además me encanta que nos has contado cómo ha sido un proceso importante de aprendizaje y además de aprendizaje de manera autodidacta, ¿no? Tú con la necesidad de crear algo tecnológicamente importante y que genere un impacto, en el caso puntual tuyo o de tu emprendimiento, pues un impacto importante desde el punto de vista de la salud. Tenemos que hacer una pausa, Odra, pero en la siguiente parte del programa vamos a seguir conversando contigo. Para los que nos están viendo en este momento que recién se incorporan, estamos conversando con Odra Velázquez. Ella es fundadora de Sensorix Food, un emprendimiento que además ha generado un gran impacto en Chile en este momento y esperamos que se extienda a lo largo del mundo. Pausa y regresamos contigo, Odra.